No, se ve que no ahí ya arrancó. Ay, perdón, chicos. Bueno. Sí, ahora sí aparece. Bueno. Bueno, volvamos. No, acá no. Estábamos acá. Bien, entonces decíamos que yo comí, ¿cierto? Empieza un periodo que se llama posingesta o periodo postprandial, ¿sí? En ese momento en que empieza ese periodo de posingesta o postprandial, se activan algunos procesos. Uno de esos procesos es la glucólisis. La glucólisis produce, básicamente degrada la glucosa a piruvato y deseamos que ese piruvato tiene varios caminos posibles. Un camino que puede seguir es convertirse en lactato y ese proceso se llama glucólisis anaeróbica. Decíamos que ocurre en las células que no tienen mitocondria, como en los glóbulos rojos, ocurre siempre, comamos o no, ¿no? Porque los glóbulos rojos no tienen otra opción de obtener energía sino esa. Por eso decimos que son glucodependientes, porque dependen única y exclusivamente de la glucosa. Y ocurre en el músculo cuando el músculo está en ejercicio intenso que tiene déficit o deuda de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio intenso, recurrimos el músculo y el corazón a esta vía, porque es más rápida, obtiene energía de manera más rápida. De lo contrario, si hay oxígeno y las células tienen mitocondrias, vamos a ir a otra ruta. ¿Cuál es esa ruta? Lo que llamamos la ruta oxidativa. ¿De qué se compone la ruta oxidativa? Dos procesos. Era el ciclo de Krebs y la Y cadena la cadena respiratoria. respiratoria. Muy bien, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. En ese proceso, el piruvato se degrada primero a acetil-CoA, que es un compuesto altamente energético, y después ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y terminamos produciendo CO2, agua y 32 ATPs más, ¿sí? Con lo cual, fíjense que el rendimiento de la vía de la ruta oxidativa es muy alto comparado con esta vía del lactato que solo produce 2 ATPs. Ay, ¿qué pasa cuando ya pasa mucho tiempo que no comimos? O sea, nosotros comemos, supongamos que desayunamos a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. A esta hora nosotros estamos ya con un pico de insulina y estamos haciendo glucólisis aeróbica, ¿sí? En general, las células de nuestro cuerpo van a estar haciendo glucólisis aeróbica. Pero dentro de 4 horas, si no comemos nada, esa glucosa que está en sangre, porque entró en el desayuno, ya desapareció. ¿A dónde se fue? La captaron las células, unas células la utilizaron y otras la almacenaron, ¿sí? Entonces, en ese momento se van a activar dos procesos. ¿Para qué se activan esos dos procesos? Para producir glucosa, ¿sí? ¿Por qué necesitamos producir glucosa? Para la mantención del sistema nervioso y Del los glóbulos rojos. Muy bien. Para mantener dos tipos de tejidos. El tejido nervioso, que solo se abastece de glucosa, y los glóbulos rojos, que también son glucodependientes, porque al no tener mitocondrias no pueden sacar energía de los ácidos grasos. Entonces, después de 4 horas que nosotros comimos, todas las células del cuerpo comienzan, ya no tienen glucosa y comienzan a aprovechar los ácidos grasos para obtener energía.
excepto las células del sistema nervioso y de los glóbulos rojos, porque esas células, al no tener, una no tiene mitocondrias y la otra no puede absorber ácidos grasos porque el sistema nervioso está rodeado de una barrera que se llama la barrera hematoencefálica, que no deja pasar sustancias grandes. Entonces, ellos sí o sí necesitan glucosa. Como yo ya no estoy comiendo glucosa, vamos a recurrir a obtener glucosa de dos maneras. La manera más rápida es a partir de unas reservas de glucógeno que nosotros habíamos hecho previamente. Entonces, después de comer, además de hacer glucólisis aeróbica y anaeróbica, hacemos una síntesis de reservas, ¿cierto? Es lo que se llama la glucogénesis o glucogenogénesis y sintetizamos glucógeno. Ese glucógeno se va a degradar después de las 4 horas de la ingesta para aportar glucosa al cuerpo, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar hoy, lo que se llama el metabolismo del glucógeno. Pero además de esta vía, se activa una ruta que produce glucosa a partir de piruvato. Lo que pasa es que esa vía es más larga porque requiere que yo saque el piruvato de la mitocondria, lo pase al citoplasma y me devuelva en los mismos pasos de la glucosa, de la glucólisis hasta obtener glucosa. Entonces, como esta ruta es más demorada, tarda más, en realidad la glucosa que yo obtengo por gluconeogénesis la voy a tener más o menos después de 8 o 10 horas de la ingesta, mientras que esta es más rápida, ¿sí? Esto fue lo que vimos la semana pasada, la gluconeogénesis, ¿sí? Es el proceso en el que yo me devuelvo de piruvato a glucosa, cuando no tengo consumo de carbohidratos en la dieta. Después me queda por acá sueltita una vía que se llama la vía de las pentosas fosfato, y es que parte de la glucosa que ingerimos vamos a utilizarla en fabricar otros azúcares, porque nosotros no solamente necesitamos glucosa, sino que necesitamos fabricar, por ejemplo, los ácidos nucleicos tienen azúcar ribosa, ¿sí? Hay algunos procesos en el cuerpo, algunas señales celulares, por ejemplo, que tienen arabinosa, silosa, otros azúcares distintos a la glucosa. Entonces, por medio de esta vía se van a sintetizar esos azúcares. Esa vía no nos importa mucho porque no es energética, pero vamos a ver algunas cositas rápidamente de esa vía porque sí nos produce una coenzima reducida muy parecida al NADH que se llama el NADPH. Ese NADPH, además de los azúcares que produce, que no me interesan para nada, me produce este NADPH que después va a ser importante en la síntesis de lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estudiar la vía de las pentosas fosfato, pero solamente para mirar cómo se produce el NADPH y después vamos a trabajar con toda esta vía del glucógeno, ¿sí? De glucosa a glucógeno y de glucógeno a glucosa. ¿Estamos más o menos ubicados en tema? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver entonces la vía de las pentosas fosfato. Bueno, esto era lo que yo les decía. Yo ingiero la glucosa y más o menos 30 minutos después de la ingesta, yo presento un pico de glucosa, ¿cierto?
ese pico de glucosa me dispara un pico de insulina que rápidamente me baja la glucosa en sangre. Aquí lo que veo es cómo cae la glucosa en sangre, ya sea porque se oxida y produce energía o ya sea porque se almacena en forma de glucógeno. Después viene inmediatamente 4 horas después de la ingesta, va a empezar a producirse glucosa a partir de glucógeno, ¿sí? Pero miren que al mismo tiempo se activa la vía de la gluconeogénesis, o sea, se activan al mismo tiempo. Lo que pasa es que esta vía es muy rápida y libera toda la glucosa que tiene rápidamente, mientras que esta vía es lenta y comienza a producir glucosa más o menos a las 12 horas, 10, 12 horas de ayuno, ¿sí? Entonces, se activan al mismo tiempo, pero esta produce glucosa muy rápidamente y esta muy lentamente, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a mirar la ruta de las pentosas fosfato. Básicamente es una ruta, si bien es oxidativa, no genera ATP de manera directa, tiene una fase oxidativa y una no oxidativa, pero la fase oxidativa no genera ATP de manera directa, sino que produce una coenzima reducida, como yo les decía, que era el NADPH. Lo que pasa es que ese NADPH no es energético. No es como el NADH que iba al ciclo de Krebs y el FADH2 que se producían en el ciclo de Krebs y que iban a la cadena respiratoria a producir energía. Él solamente en condiciones de una emergencia energética le puede pasar hidrógeno al NADH para que lo use como fuente de energía. Pero en general, el NADPH lo que hace es servir para rutas anabólicas, es decir, de síntesis de otros compuestos. La fase no oxidativa no nos importa. Produce básicamente ribosa fosfato y otros azúcares, como les digo, que necesitamos en el cuerpo, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es este pedacito de la ruta, que es la parte, este pedacito, que es la parte oxidativa, que es la que produce el NADPH. Se produce en el citoplasma y además, bueno, de la ribosa 5-fosfato produce otros azúcares como la fructosa 6-fosfato que puede llegar a integrarse en la ruta de la glucólisis y el gliceraldehído 3-fosfato también. Bien. ¿Para qué usamos ese NADPH? ¿Por qué nos importa ese NADPH? Básicamente es una coenzima que tiene un gran poder reductor, entonces lo utilizamos en la síntesis de lípidos. De ahí vamos a sacar hidrógenos para sintetizar ácidos grasos, colesterol. Por esa razón, todos los tejidos del cuerpo producen ácidos grasos en mayor o en menor medida. Algunos los producen con fines energéticos de almacenar energía, como los adipocitos y la glándula mamaria y el hígado, y otros lo producen para renovar sus membranas celulares, ¿sí? Para tenerlo para otros procesos internos de la célula, pero no como energía. Excepto los eritrocitos. Ellos no hacen síntesis de ácidos grasos ni de colesterol. Acuérdense que los eritrocitos no hacen mucho. En realidad lo único que hacen es cargar oxígeno. Pero ese NADPH sí va a los eritrocitos porque es un agente antioxidante. Entonces, como los eritrocitos son células que desde que nacen comienzan una decadencia, por lo que no tienen organelas celulares, no pueden renovar su contenido celular, ellas se van oxidando poco a poco. El NADH lo que hace es evitar
que sus componentes se oxiden muy rápidamente y nos quedemos sin glóbulos rojos muy pronto. Se usa también a nivel de las neuronas para reducir algunos componentes que son neurotransmisores y que producen algún efecto de estimulación o de inhibición en el sistema nervioso central. Ayuda a mantener el hierro metido en el grupo hemo de la hemoglobina y ayuda mucho también en procesos de desintoxicación en el hígado. El hígado tiene una función de desintoxicación, principalmente cuando se consume alcohol o cuando se consumen medicamentos en exceso o en la alimentación se consumen colorantes, espesantes, conservantes, todas esas sustancias que el cuerpo no reconoce como nutrientes, las procesa el hígado. Entonces ahí ayuda mucho a ese procesamiento. Pero a nosotros nos interesa básicamente porque interviene en los procesos de síntesis de lípidos. Este es nuestro gran interés, ¿sí? Bien. Bueno, eso es todo de la vía pentosa fosfato. No vamos a ver sus reacciones porque lo único que necesitamos saber es que ahí se produce el NADPH necesario para después sintetizar ácidos grasos y colesterol. ¿Listo? Bueno, espérenme, yo conecto el computador porque se me está quedando sin batería. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con la glucólisis y la glucogénesis. Descartar. Bueno, entonces vamos a mirar lo que veíamos al principio de que hay una rutita, la rutita que veíamos arriba de la diapo, que es la que nos lleva a fabricar reservas de glucosa, ¿sí? Esta rutita de acá arriba que es de glucosa a glucógeno, de glucógeno a glucosa. ¿Esto qué es? Cuando yo tengo mucha glucosa, ahorro, ¿cierto? Guardo para después. O sea que fabrico glucógeno. Esto ocurre entonces en el periodo postprandial, cuando yo acabo de comer que tengo un montón de glucosa. Después, 4 horas después de que comí, que comienza mi periodo de ayuno corto, recurro a utilizar esos depósitos de glucosa, ¿cierto? Entonces, no sé si por acá habíamos anotado algo. No. Bueno, ya vamos a mirar. Entonces vamos a mirar ese metabolismo del glucógeno, cómo ocurre. El nivel energético, como les decía, de las células en general no es problema, porque tan pronto como se acaba la glucosa en el cuerpo, la mayoría de células, casi todas, comienzan a utilizar ácidos grasos, ¿sí? Esos ácidos grasos nosotros los convertimos en energía y son incluso mejores que la glucosa porque ya vimos que la glucosa produce 32, 36 ATPs, mientras que un ácido graso puede producirme más de 100, ¿sí? Entonces, incluso los demás tejidos del cuerpo les va mejor cuando no se ha consumido glucosa porque consumen ácidos grasos. El problema está en los glóbulos rojos y el sistema nervioso central, porque ellos son tejidos glucodependientes, ¿sí? El que sean glucodependientes, ¿qué significa? Que la única fuente energética que tienen es la glucosa. Después vamos a ver que el sistema nervioso central
Puede tener una segunda alternativa, pero en casos de emergencia, ¿sí? Cuando ya llevamos 72 horas o más sin consumir carbohidratos. Pero mientras tanto, mientras llegamos a esas 72 horas, él va a necesitar que el hígado le aporte esa glucosa. El hígado, acuérdense que es el centro de distribución. Eso, entonces, el hígado lo va a hacer a partir de este proceso de ahorro de glucosa en forma de glucógeno y liberación, ¿sí? Entonces, dentro del hígado se forman, cuando nosotros comemos, depósitos de glucógeno. Ese glucógeno es básicamente una molécula enorme formada por glucosas. Es muy parecido al almidón, es decir, que las glucosas están unidas por qué tipo de enlaces, ¿se acuerdan? Por enlaces glucosídicos. Sí, de tipo alfa, 1,4. alfa 1,4 para las partes lineales, pero es una cadena muy ramificada, ahora la vamos a ver. Y en las ramificaciones va a tener un enlace alfa 1,6, igual que el almidón, ¿no? El glucógeno, entonces yo lo voy a empezar a degradar cuando empieza la fase de ayuno, es decir, entre 4 y 5 horas después de mi última comida con carbohidratos, de mi última ingesta de carbohidratos, yo voy a empezar este proceso de degradación del glucógeno hepático. ¿Qué pasa entonces? Tengo una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa, que es la que se va a encargar de ir sacándole glucosas al glucógeno, ¿sí? Le va a ir sacando una por una las glucosas para liberar. En principio se libera una cosa que se llama glucosa 1-fosfato, es decir, que tiene un grupo fosfato sobre el carbono 1. Y después ese grupo fosfato se pasa para el carbono 6 para producir la glucosa 6-fosfato. Acuérdense que la glucosa 6-fosfato es el primer paso de la glucólisis y el último paso también de la gluconeogénesis. Es la manera como el cuerpo, digamos, la célula retiene la energía o la glucosa. Esa glucosa puede ir a varias vías, ¿sí? Lo normal es que como esto está ocurriendo en el hígado, esa glucosa se desfosforile, se le quite el grupo fosfato y vaya a la sangre para poder abastecer a los tejidos glucodependientes, que son sistema nervioso central y glóbulos rojos. ¿Sí? En ese momento no va a ocurrir vía de las pentosas fosfato, pero podría, por lo menos en el hígado, ocurrir, ya que hay algo de glucosa, el hígado podría aprovechar algo de esa energía, aunque va a ser mínimo. En el músculo también va a ocurrir este proceso. ¿Por qué? Porque el músculo tiene capacidad de almacenar glucógeno. Lo que pasa es que el músculo solo lo va a usar para sí mismo, ¿sí? El músculo no lo va a usar para liberarlo a la sangre, sino para obtener energía para sí mismo, ya sea por la vía oxidativa o ya sea por la vía anaeróbica, depende del tipo de ejercicio que esté haciendo. Si el músculo hace ejercicio intenso, va a ir a formar lactato y si no, va a ir por la vía oxidativa. ¿Hasta acá me siguen? ¿Más o Sí. Si no, Sí, profe, algo. bueno, igual esto lo vamos a ir desmenuzando.
La idea básica es que yo cuando comí produje una serie de depósitos de glucógeno en el hígado y ahora que estoy en el periodo postprandial, después de 4 o 5 horas, yo necesito sacar esas reservas, ¿sí? Pero es importante que entiendan que esas reservas, bueno, primero que la enzima que lo va a hacer principal es la glucógeno fosforilasa, que el producto principal va a ser la glucosa 6-fosfato y que esa glucosa 6-fosfato puede salir del hígado cuando yo le quito el grupo fosfato para abastecer los tejidos glucodependientes, ¿sí? Eso es lo más importante. Después en el músculo también puede ocurrir, pero no necesariamente en ayuno, sino en ejercicio intenso. Es un proceso aparte, ¿sí? Bien, entonces en ayuno la glucosa la provee el hígado al sistema nervioso central y glóbulos rojos. Esa glucosa podía provenir de 2 vías. Recuerdan que la clase pasada vimos esta vía que es la gluconeogénesis. Entonces, en ayuno muy prolongado, la glucosa proviene de sustratos no glúcidos. Recuerden que definíamos la gluconeogénesis como la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glúcidos, ¿sí? Y en ayuno corto va a provenir del glucógeno. Esto es lo que vamos a trabajar, la glucogenólisis. Entonces, yo tengo que en el hígado voy a tener el glucógeno. Ese glucógeno se va a convertir primero en glucosa 6-fosfato y luego en glucosa. Esa glucosa va a salir a la sangre y me va a abastecer sistema nervioso central y glóbulos rojos. O sea, eso es lo que tienen que tener muy claro. ¿Para qué se produce esa glucosa? Para abastecer sistema nervioso central y glóbulos rojos, ¿sí? Esa reserva me puede durar y 18 horas ya es mucho. Tengo que estar muy en reposo o dormir esas 18 horas para que me dure tanto. En general dura de 10 a 12 horas. Teniendo en cuenta que puedo tener estados de reposo y estados de actividad alternados, ¿sí? Solamente si estoy en estado de reposo absoluto me va a durar 16, 18 horas. Con lo cual, no es tampoco un montón lo que dura esa reserva, ¿sí? Pensemos que si en 12 horas yo no como nada de carbohidratos, por ejemplo, estas dietas que tienen ayunos superiores a 12, 16 horas, que son estos ayunos intermitentes, ya vamos a haber gastado por completo la reserva de glucógeno, ¿sí? Y estamos haciendo entonces gluconeogénesis. El glucógeno entonces se encuentra en el hígado. Fíjense, acá tenemos una micrografía que nos muestra los gránulos de glucógeno en los hepatocitos, en las células del hígado. Más o menos unos 200 gramos de glucógeno podemos almacenar dentro del hígado. Pero también hay otros órganos, como ya dijimos, que pueden almacenar glucógeno. El riñón, que le ayuda al hígado a proveer algo de glucosa, pero en situaciones ya muy extremas. O sea, el riñón guarda glucógeno para sí mismo y solo en situaciones muy extremas lo libera la sangre, ¿m? Para ayudar al hígado un poco con mantener la normoglucemia. El corazón y el músculo ya vimos que solo lo fabrican para ellos. O sea, yo no puedo pensar que el corazón y el músculo me van a ayudar a abastecer al cerebro o a los glóbulos rojos de glucosa porque ellos
si bien tienen glucógeno acumulado, es solamente para los momentos de ejercicio intenso que lo utilizan. Entonces, de estos 4 órganos que producen glucógeno, en realidad solo el hígado va a proveer glucosa eficientemente para mantener la normoglucemia. Esta es la molécula de glucógeno. Fíjense que se parece mucho a la amilopectina. Vamos a tener glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 en las cadenas lineales, pero estos puntitos rojos son los puntos en donde la cadena se ramifica y me indican que hay enlaces alfa 1,6. Medio que la flecha quedó corridita, porque el enlace que tendría que ubicar es este. El enlace alfa 1,6. En cada punto de ramificación, entonces yo voy a tener un enlace alfa 1,6, que es este enlace que vemos acá, y después voy a tener solo enlaces alfa 1,4. Voy a tener, fíjense, en el centro una estructura proteica de alfas, de hélices alfa, que sirve como base para la formación de glucógeno, se llama la glucogenina. Y a partir de ahí nacen las cadenas de glucógeno, que miren que son altamente ramificadas. ¿Qué importancia tiene que sean ramificadas? Porque la enzima comienza a atacar por estos extremos que llamamos extremos no reductores, ¿sí? Entonces, la enzima comienza a atacar por acá y comienza a liberar glucosa, ¿cierto? Entre más ramificaciones tengo yo, más extremos no reductores voy a tener. Entonces, no es una sola enzima que va a desarmar la cadena. Son un montón de enzimas que llegan y cada una se prende de un extremo no reductor. Entonces, vamos degradando muchas enzimas al mismo tiempo, desde afuera hacia adentro de la cadena, ¿sí? Por eso el proceso es altamente eficiente y por eso se libera tan rápido la glucosa a partir del glucógeno. ¿Estamos ahí? ¿Se acuerdan de la estructura más o menos? ¿Reconocen la estructura? Sí, profe. Bien, son glucosas unidas y en un punto de la cadena se ramifican. Las ramificaciones no tienen más de 11 o 12 residuos de glucosa, son ramificaciones cortas, con lo cual la enzima muy eficientemente comienza a liberar. Bueno, entonces, así como para tener claras cosas. ¿Qué es la glucogenólisis? Acuérdense que la palabra lisis, ¿qué significaba? Ruptura. Ruptura del glucógeno, ¿no? Entonces es la ruptura del glucógeno para producir primero glucosa 6-fosfato y en el hígado esa glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? Durante el ayuno corto. No porque no pueda ocurrir en ayuno largo, pero se acaba muy rápido, ¿sí? Bien. La reserva de glucógeno entonces se degrada liberando glucosa 6-fosfato, que en el hígado y en el riñón se transforma en glucosa y puede liberarse a la sangre, pero ya vimos que lo que aporta el riñón es muy poquito, ¿sí? El principal es el hígado. Ocurre en el citoplasma y en el retículo liso de células hepáticas para mantener la normoglucemia. Ya vimos que la corteza renal aporta en cantidades muy poco significativas solo cuando hay una emergencia energética. O sea, si el riñón percibe que hay ya una deficiencia muy grande, empieza a liberarla a la sangre. Músculo y corazón tienen reserva de glucógeno, pero no la liberan a la sangre, solo la utilizan en ejercicio intenso. Esto yo se lo remarco mucho porque ¿qué pasa? Que en los parciales uno les pregunta que, por ejemplo,
¿Qué vías proveen glucosa a la sangre durante el periodo de ayuno? Y ustedes ponen que la glucogenólisis muscular, o que uno les pregunta dónde ocurren esas vías y me ponen en el músculo. En realidad no, o sea, en el músculo puede ocurrir, pero no en periodo de ayuno. O sea, ocurre cuando estoy haciendo ejercicio intenso, no importa si comí o no comí. Puede que haya comido hace 5 minutos, pero si hago ejercicio intenso, el músculo igual va a ser glucogenólisis. ¿Se entiende eso, chicos? O sea, lo que quiero decir es que músculo y corazón sí hacen el proceso, pero no lo hacen para aportar glucosa a la sangre, ¿sí? No, no mantienen, no ayudan a mantener la normoglucemia. ¿Se entiende? Sí. Por eso no podemos decir que en ellos ocurra en el periodo postprandial o preprandial o en ayuno corto o largo, porque ellos no dependen de eso, sino del nivel de ejercicio que estén haciendo. Bueno, vamos a mirar cómo ocurre la degradación del glucógeno. Yo tengo el glucógeno en el hígado, en el citoplasma, estos gránulos que vimos en la fotito. Y hay una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa, que es la enzima regulatoria, es la más importante de la vía, ¿sí? Esta enzima agrega un fosfato inorgánico, ahora vamos a ver qué pasa con ese fosfato, lo absorbe del citoplasma, o sea, no está gastando energía, no está gastando ATP para esto. Y adiciona un grupo fosfato sobre la primera glucosa del extremo reductor, o sea que la agregaría acá sobre esta primera glucosa o sobre esta, ¿sí? Sobre los extremos reductores. Agrega la glucosa en esta posición, perdón, el fosfato en esta posición, en la posición 1, ¿sí? Acá le va a clavar un grupo fosfato. Y esa glucosa entonces se desprende como glucosa 1-fosfato, ¿sí? La glucógeno fosforilasa hace dos cosas. Fosforila y rompe el enlace. O sea, ella es la que hace la degradación del glucógeno. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos a ir degradando glucógeno, glucógeno, entonces vamos a sacar esta glucosa. Vamos a sacar esta glucosa, la fosforilamos y no la llevamos, ¿cierto? Esta desaparece. Esta me queda siendo la primera glucosa, ¿cierto? La fosforilo y la corto. Fosforilo y corto. Pero llega un punto en que me encuentro con una ramificación, con un enlace alfa 1,6 y ese ya no lo puedo cortar, ¿sí? Entonces, esta enzima actúa hasta donde los enlaces sean alfa 1,4. Cuando yo encuentro una ramificación, lo que pasa es que tengo que usar otra enzima que se llama la enzima desramificante. La enzima desramificante tiene dos sitios activos distintos. Ahora la vamos a ver. En la misma enzima se realizan dos funciones diferentes. Esta glucosa 1-fosfato que se produce acá, luego se transforma en glucosa 6-fosfato, o sea, viene una enzima, una mutasa, la fosfoglucomutasa, y me cambia de posición el grupo fosfato. Una vez yo tengo la glucosa 6-fosfato, puedo ir al retículo endoplásmico y producir glucosa a partir de esa glucosa 6-fosfato, o sea, la desfosforilo y la exporto hacia afuera de la célula para que vaya al torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan de esta enzima?
Glucosa 6-fosfatasa, ¿dónde más la vimos? Yo no me acuerdo. ¿Qué otro proceso produce glucosa que se libera a la célula? Que se libera al torrente sanguíneo. ¿Cómo se puede producir glucosa? Volvamos acá. La glucosa se puede producir por glucogenólisis, que es lo que estamos viendo, y por gluconeogénesis. Ujú. Entonces, miremos. Si ambos producen glucosa, como la forma en la que se encuentra el glucógeno, la glucosa en la célula es la glucosa 6-fosfato, miren que acá, en la última etapa de la gluconeogénesis, cuando ya se produce glucosa 6-fosfato, es necesario que para que salga de la célula se transforme en glucosa. Y aquí miren, tenemos la misma enzima, glucosa 6-fosfatasa. Esa enzima decíamos que actuaba en el retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa no podía ocurrir en el citoplasma porque entonces si la enzima está ahí presente en el citoplasma, nunca podría tener glucosa dentro de la célula porque siempre se me estaría escapando? Porque yo le pongo un fosfato a la glucosa y esa enzima me lo quita, ¿sí? Entonces, por eso la enzima se encuentra dentro del retículo endoplásmico. Entonces, la glucosa 6-fosfato tiene que entrar y perder su fosfato ahí para luego ser exportada al torrente sanguíneo. Es la misma enzima que solo está presente en el hígado y en el riñón. Por eso los demás tejidos no tienen la capacidad de sacar la glucosa 6-fosfato hacia el torrente sanguíneo. Es exactamente la misma enzima que ya habíamos visto antes. ¿Listo? Entonces, esta enzima glucosa 6-fosfatasa en realidad va a actuar en el retículo endoplásmico. Por eso acá decíamos que ocurre parte en el citoplasma y la última reacción ocurre en el retículo endoplásmico. ¿Listo? ¿Se acordaron un poquito? Sí. Bueno, ese proceso es muy simple, ¿cierto? Yo, como les decía antes, acá lo que hago es la glucógeno fosforilasa pone un fosfato, rompe, pone un fosfato, rompe, pone un fosfato, rompe. La única dificultad es cuando encontramos la ramificación. Entonces vamos a ver qué pasa cuando encontramos una ramificación. Bueno, nada, esta es la reacción que hace la glucógeno fosforilasa. Yo tengo dos glucosas unidas. Lo que hace es colocar el grupo fosfato y romper, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa cuando llegamos a la ramificación? Entonces, acá actúa la glucógeno fosforilasa y me va a romper tranquilamente todo lo que tenga enlaces alfa 1,4, ¿cierto? Va a ir rompiendo, rompiendo. Todo esto que tiene enlaces alfa 1,4 le pone un grupo fosfato y lo rompemos, ¿sí? Les ponemos un grupo fosfato y rompemos. Entonces, ahí voy a poder degradar todos estos, voy a obtener todas estas moléculas de glucosa 1-fosfato. Pero cuando me acerco a la ramificación,
se complica porque la enzima, acuérdense que las enzimas son proteínas grandes, no puede llegar a esos enlaces. Entonces viene una enzima que se llama la enzima desramificante, que yo les decía que tenía dos sitios activos para realizar dos funciones distintas. La primera función se llama transferasa, que consiste en transferir estos tres glucosas, residuos de glucosa, que están unidos por enlaces alfa 1,4 de la ramificación a la cadena principal. Fíjense que las saca y las pone acá. Entonces me queda solamente aquí solito la glucosa de la ramificación. Ahí la misma enzima que tiene también actividad glucosidasa me va a romper este enlace y me va a liberar glucosa pura. Esta glucosa no tiene grupo fosfato, ya es glucosa pura, ¿sí? ¿Qué hago con esta cadena? Como ya perdí la ramificación, ya corté la ramificación, esta cadena quedó fabricada por enlaces alfa 1,4, entonces ahí vuelve la glucógeno fosforilasa y comienza a fosforilar y romper, fosforila, rompe, fosforila, rompe, ¿sí? Hasta que finaliza o encuentra otra ramificación. ¿Se entiende? Entonces tengo dos enzimas importantes. La glucógeno fosforilasa, que es la que me libera la glucosa 1-fosfato de las cadenas lineales. Y la desramificante, que es la que se encarga de quitarme las ramificaciones y volver a colocar la cadena, o sea, pone los glucosas de una ramificación sobre la cadena lineal para que actúe la glucógeno fosforilasa. Y esta me libera glucosa pura, ¿sí? Esta glucosa ya se puede liberar al torrente sanguíneo porque no tiene grupo fosfato adherido. ¿Listo? Luego, esa glucosa 1-fosfato va a ir en el mismo citoplasma, actúa una fosfoglucomutasa, que no me importa esa enzima, lo que me importa es que le cambia el lugar al grupo fosfato para que se produzca glucosa 6-fosfato, y este proceso es el mismo que acabamos de ver en la gluconeogénesis. Entra al retículo endoplásmico, se desfosforila y ahí ya puede salir tranquilamente hacia el torrente sanguíneo. Ay. Dijimos que en qué momento metabólico ocurre la degradación de glucógeno. ¿Recuerdan? En ayunos prolongados. Dime. En ayuno, cuando hacemos actividad física. En ayuno corto, ¿sí? No vamos a considerar, bueno, sí, hablemos de la actividad física. En el hígado ocurre en ayuno corto, ¿cierto? ¿Qué hormona está presente en ese momento, en ayuno corto? ¿Hay insulina? No, en ayuno no. No.
¿Qué hay entonces a cambio de insulina? Glucagón. Glucagón. Bien. Entonces, va a estar en presencia de glucagón, ¿sí? Entonces, en el hígado, este proceso ocurre en ayuno corto cuando hay presencia de glucagón, ¿sí? El control lo realiza el glucagón. El glucagón activa la enzima glucógeno fosforilasa ¿qué hace el glucógeno? ¿Fosforila o desfosforila? Fosforila. Fosforila. De su fosforilación mediante una segunda enzima, una enzima intermediaria que se llama fosforilasa quinasa. ¿No? Entonces, ahí hay un doble paso. El glucagón en realidad lo que hace es fosforilar una enzima que se llama fosforilasa quinasa. Y esa fosforilasa quinasa es un intermediario que le pasa los grupos fosfato a la enzima glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Hace que esta enzima fosforilasa quinasa se fosforile, ¿cierto? Una vez se ha fosforilado esta enzima, ella le pasa los grupos fosfato a la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Y la glucógeno fosforilasa realiza la glucogenólisis, ¿sí? Entonces, vamos a escribir acá que cuando está activa se realiza la glucogenólisis. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa cuando no hay glucagón? Cuando no hay glucagón, ¿qué hay? Voy a poner esto de este lado. Dime. Cuando no hay glucagón, ¿qué hay a cambio? Insulina, no. Insulina. Ajá, bien. Entonces, cuando no hay glucagón, lo que hay es insulina, ¿sí? Entonces, esperen, yo voy a agrupar todo esto. Eso. Entonces, en el hígado ocurre esto en ayuno corto cuando hay glucagón. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay glucagón? Es decir, cuando ya no estamos en ayuno corto, ¿sí? Entonces, cuando estamos en periodo postprandial, es decir, ya comimos y estamos en estado postprandial, hay insulina, ¿cierto? Y la insulina dijimos que era una hormona antagónica con el glucagón. Entonces hace todo lo contrario, ¿sí? Entonces ella lo que va a hacer es que va a desfosforilar, ¿sí? La glucógeno fosforilasa para convertirla en su forma inactiva. ¿Mm? Pero eso tampoco lo puede hacer directamente, sino que lo hace
por medio de otra enzima, ¿sí? Intermedia o intermediaria. Entonces decimos que la insulina, voy a copiar un fragmentito acá. Y le voy cambiando cositas. Entonces decimos que la insulina activa una enzima que se llama fosfoproteína fosfatasa, ¿sí? Ah, bueno, no. Para seguir la misma línea, decimos que la insulina inactiva la enzima glucógeno fosforilasa a través, ¿qué hace la insulina? ¿Fosforila o desfosforila? De fosforila. Desfosforila. Mediante una enzima intermediaria que se llama fosfoproteína fosfatasa. ¿Listo? Entonces, el ciclo es así. Comimos, ¿cierto? Entonces estamos en estado. Ustedes ayúdenme. Comimos, estamos, ¿sí? Postprandial. Entonces, ¿qué hormona está regulando mi metabolismo en ese momento? En estado postprandial, ¿qué hormona regula el metabolismo energético? ¿Estamos, chicos? ¿Por ahí hay alguien vivo todavía? Chicos, ¿Puedes repetir la pregunta, profe? sí. Acabamos de desayunar. Estamos en el periodo postprandial, ¿cierto? Estamos en estado postprandial. ¿Qué hormona regula mi metabolismo en ese momento? La insulina. La insulina. Entonces, la insulina es la que va a regular mi metabolismo energético, ¿cierto? La insulina va a inactivar la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Entonces, yo comí, se produce insulina y se inactiva la glucógeno fosforilasa, pero no la realiza directamente, sino a través de esta enzima intermediaria que es la fosfoproteína fosfatasa, ¿sí? ¿Para qué se inactiva esta? Para no realizar glucogenólisis, porque si yo tengo suficiente glucosa circulando en sangre, no necesito liberar más. Necesito, al contrario, ¿qué hacer? ¿Qué ¿Cómo, profe? necesito? Si yo tengo suficiente glucosa en sangre, no necesito realizar glucogenólisis, porque no necesito fabricar más glucosa, sino por el contrario, ¿qué tengo que hacer? Almacenarla. Almacenarla. Entonces tengo que parar de producirla para empezar a guardarla, a hacer reservas, ¿sí? Entonces, la insulina, como es la que controla el metabolismo en momentos en donde hay suficiente glucosa, no puede, o sea, tiene que inhibir los procesos de producción de más glucosa y por el contrario favorecer los procesos de ahorro, ¿sí? Entonces, inactiva la glucógeno fosforilasa para que no ocurra glucogenólisis. Pasaron 4 horas o 5 horas después de mi comida. ¿En qué periodo estoy ahora?
Preprandial. Estoy entonces en periodo preprandial o ayuno corto, ¿cierto? En ayuno corto, ¿qué hormona controla mi metabolismo energético? El glucagón. El glucagón. Entonces, en ayuno corto voy a tener presencia de glucagón. El glucagón, como ya pasaron 4 horas, ya no hay glucosa suficiente circulando en sangre, ahora sí tengo que activar la glucogenólisis para que empiece a liberar nueva glucosa. Entonces, el glucagón va a activar primero una enzima intermedia que se llama fosforilasa quinasa, y esa quinasa es la que va a fosforilar la glucógeno fosforilasa para que quede activa y realizar la glucogenólisis. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Bueno, ahora lo volvemos a ver, porque lo repetimos ahora cuando veamos la otra enzima que es la de la glucogenogénesis. Bien, pero fíjense que aquí decía algo, decía que la adrenalina va a cumplir un efecto parecido al del glucagón. Entonces, lo que pasa es que la adrenalina es una hormona y un neurotransmisor también que actúa en momentos en donde el cuerpo está en un estrés fisiológico, en un estrés en general. ¿Qué quiere decir ese momento de estrés? Son situaciones en donde el cuerpo se siente en peligro y el sistema nervioso activa una serie de mecanismos para estar listos para la huida o la lucha, ¿sí? Ese estado, nosotros ya no huimos ni luchamos contra leones ni nada de eso, pero sí tenemos momentos en donde el organismo se siente en estado de alerta, ¿sí? En esos momentos, el cuerpo, independientemente de si comió o no, ¿sí? Tiene que sacar energía de donde sea y activar, porque necesitamos movilizar reservas para poder tener energía para poder huir, ¿sí? O luchar. Entonces, la adrenalina va a funcionar estimulando la glucogenólisis, tanto en el hígado como en el músculo. ¿Mm? Pero acuérdense que esta hormona no está relacionada con los periodos prandiales, ni con el postprandial, ni con el preprandial, sino que está relacionada con el estado de alerta, ¿sí? Pero prepara el cuerpo por si tiene que gastar energía haciendo alguna opción para protegerse. Entonces, en el hígado va a estimular las 2 vías de producción de glucosa que estamos viendo, ¿sí? Estas 2 vías de producción de glucosa, tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis, ¿sí? Activa esas 2 vías y disminuye la glucólisis, porque como la glucólisis es contraria a la gluconeogénesis, a la gluconeogénesis, no podemos hacer ambas vías al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en ese momento se detiene la glucólisis, no importa si ya comimos o si no comimos. Esto es la adrenalina actúa independiente del estado prandial, ¿sí? Detiene la glucólisis, aunque acabemos de comer, se detiene la glucólisis y se activa la gluconeogénesis y la glucogenólisis, porque lo que necesita el hígado es liberar grandes cantidades de glucosa a la sangre para que el músculo tenga suficiente aporte de glucosa en el caso en que nos tengamos que tomar una acción defensiva. Y en el músculo activa la glucogenólisis y la glucólisis. ¿Por qué?
porque en el músculo no ocurre gluconeogénesis, ¿sí? Y la glucólisis le va a ayudar al músculo a obtener energía para su propio movimiento. Entonces, como el músculo no envía la glucosa a la sangre, la utiliza para su propia contracción. Entonces, la adrenalina en el hígado estimula la producción de glucosa a la sangre por las dos vías, glucogenólisis y gluconeogénesis. Pero para que esté activa la gluconeogénesis, tiene que inhibir la glucólisis. Mientras que en el músculo, como no se realiza gluconeogénesis y necesitamos producir energía, activa tanto la glucogenólisis como la glucólisis, ¿sí? Funcionan distinto porque acuérdense que el músculo no libera glucosa a la sangre, mientras que el hígado sí. Entonces, por eso funcionan diferente. Bueno, acá tenemos la vía por la que la adrenalina inhibe y estimula, ¿sí? Inhibe las proteinquinasas, que son las que fosforilan enzimas. Entonces, va a venir a activar la gluconeogénesis, ¿sí? Básicamente actúa sobre el paso de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, que era la segunda reacción de rodeo de la gluconeogénesis. Y estimula toda esta vía, ¿sí? Y además la conversión de glucógeno en glucosa 1-fosfato. ¿Para qué? Para que esa glucosa 1-fosfato se convierta en glucosa 6-fosfato y en glucosa. O sea, vamos a estar en este momento el hígado produciendo glucosa por ambas vías, por gluconeogénesis y por glucogenólisis, ¿sí? Entonces, acuérdense que activa esta primera ruta, es la gluconeogénesis, y esta segunda ruta que tenemos acá, que se mezclan al final, es la glucogenólisis. Ambas producen glucosa. ¿Se dan cuenta por qué tiene que inhibir la glucólisis? Porque la glucólisis va de glucosa a piruvato. O sea que si yo sintetizo glucosa y luego me devuelvo, no estoy haciendo nada. Por eso esta ruta se tiene que inhibir, ¿sí? La glucólisis. ¿Estamos? ¿Mazo? Esto tienen que repetirlo, volverlo a mirar, porque así de una sola vez por ahí no se procesa del todo. Pero más o menos me están entendiendo. Sí, profe. Bueno, en resumen, entonces, la glucogenólisis lo que hace es que proporciona glucosa para exportar hacia la sangre, ¿cierto? Eso ocurre solamente en el hígado y muy poquito en el riñón, solamente en momentos de mucho déficit energético para el cuerpo. Esa glucosa, ¿a quién alimenta? Esa glucosa que produce el hígado, ¿a quién alimenta? ¿A qué tejidos? La célula. Pero a todas las células del cuerpo.
No, a los glóbulos rojos del sistema nervioso. Glóbulos rojos y sistema nervioso, porque las demás células en este momento están obteniendo energía de los ácidos grasos. Entonces, ellas no necesitan glucosa. Las únicas que sí o sí necesitan glucosa son glóbulos rojos y sistema nervioso. Bien. El glucógeno, entonces, del músculo no tiene este último paso de que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato y luego en glucosa. Solamente me produce la glucosa 1-fosfato. Sí se produce después la 6-fosfato para entrar en la glucólisis. Esto me ahorra un paso de la glucólisis, que es la primera fosforilación, y entonces me ahorra un ATP, ¿sí? Porque se acuerdan que la glucólisis arranca con glucosa y la transformo en glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan? Que era un paso que hacíamos siempre que la glucosa entraba a la célula. Pero como yo ya estoy produciendo glucosa 6-fosfato, me ahorro este paso que consumía ATP. ¿Sí? Transformaba ATP en ADP. Entonces estoy ahorrando energía, además de que estoy produciendo más glucosa para la glucólisis, estoy ahorrándome un ATP. Bien, bueno, acá diría ATP, pero me cuesta. Listo. Bien. Hay personas que tienen deficiencias en el almacenamiento de glucógeno. Generalmente esas deficiencias se dan por ausencia de la enzima. Es un problema genético de nacimiento y producen distintos grados de hipoglucemia. Generalmente se suplementa estas personas, es muy riesgoso porque básicamente en periodos de ayuno estas personas no tendrían abastecimiento para el sistema nervioso central y los glóbulos rojos. Y son órganos vitales, son tejidos vitales. Entonces, estas personas deben consumir carbohidratos cada 4 horas como mínimo, deben tener una dieta bastante especial para poder suplir la carencia de las enzimas, especialmente de la glucógeno fosforilasa. Bueno. ¿Quieren parar un cachito antes de que empecemos la glucogénesis? Es cortita, pero si quieren paramos un cachito o seguimos. Ustedes me dicen. ¿Terminaríamos con esto y listo o sigue algo más? No, sería esto. Solamente esto. Si no es muy larga, si no estoy tan de acuerdo, seguimos. Sí, así terminamos más temprano. Por Bueno, mí, sigamos. Prefiero lo mismo. dale. Yo por si no están muy saturados, pero sí, sigamos. Me parece bien. Bueno, entonces, el proceso contrario es la síntesis de glucógeno, ¿sí? Recordemos que génesis significa síntesis o producción. Acuérdense que esto se llama glucogenogénesis o glucogénesis, es lo mismo, yo puedo usar ambos términos. ¿En qué periodo ocurre entonces? ¿Cuándo guardo yo glucosa? La ahorro y la guardo en el glucógeno. Postprandial. En periodo postprandial, cuando comí, cuando tengo disponibilidad de glucosa, ¿sí? Entonces, es un proceso que ocurre en periodo postprandial. La glucosa 6-fosfato se almacena en forma de glucógeno. Ocurre en el citoplasma de la célula. Ya vimos que en 4 órganos: células hepáticas, corteza renal, músculo y corazón.
La renovación de la reserva de glucógeno depende exclusivamente de la cantidad de carbohidratos que consumimos. Si nosotros hacemos un ayuno prolongado y consumimos poco carbohidrato, va a haber poca reserva para el siguiente ayuno, ¿sí? En eso un poco se basan estas dietas de ayuno prolongado, en donde tenemos periodos muy largos de ayuno, ¿sí? En donde gastamos las reservas y luego nos limitan la cantidad de calorías que tenemos que consumir. Entonces, esa limitación hace que no formemos nueva reserva. Eso está bueno en el sentido en que las células comienzan a utilizar cada vez más rápido las reservas de grasa. Pero no está bueno porque acordémonos que sistema nervioso central y glóbulos rojos necesitan sí o sí de esa reserva, ¿sí? Porque no pueden abastecerse de otra manera. Entonces tiene que ser un proceso muy controlado. Bien, acá teníamos lo que acabamos de ver, la degradación del glucógeno. Vamos a mirar cómo ocurre al contrario, ¿sí? Cómo ocurre la síntesis del glucógeno. Entonces, la glucosa entra a la célula, esto ya los resabíamos, entra a la célula, inmediatamente sufre una fosforilación, se convierte en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Esta enzima es la misma enzima, la glucoquinasa, es la misma enzima de la glucólisis, ¿sí? La glucoquinasa. Bien, una vez se transforma en glucosa 6-fosfato, en lugar de seguir la ruta de la glucólisis y transformarse en fructosa 6-fosfato, se transforma en glucosa 1-fosfato, ¿sí? Esa glucosa 1-fosfato se transfiere sobre un transportador, que es el UDP, ¿sí? Ese UDP transporta la glucosa hasta el lugar donde se está sintetizando el glucógeno, ¿sí? Para irla adicionando a la cadena. Es solamente un transportador, él no hace ninguna reacción. Pero para eso se utiliza UTP, que es uracilo trifosfato, y ese fosfato que se libera es el que me ayuda a mantener activa la glucógeno fosforilasa. O sea, de estos fosfatos que se liberan, van a la célula y esos fosfatos son los que se utilizan en el ciclo contrario. Bien. Después de que la UDP transporta la glucosa y la lleva al sitio donde se está fabricando el glucógeno, viene la enzima principal, que es la enzima regulatoria, que es la glucógeno sintasa, ¿sí? La glucógeno sintasa es capaz de hacer enlaces alfa 1,4, o sea que construye cadenas lineales, ¿sí? Pero como nosotros necesitamos, además de hacer cadenas lineales, ramificar, porque la gracia del glucógeno es que sea una cadena muy ramificada para que después la podamos degradar rápidamente. Entonces hay otra enzima que se llama la enzima ramificante, es decir, la que va a hacer la función de ramificación. Es una transferasa. Y ahí vamos armando entonces el glucógeno. Vamos a mirar. La glucosa se transporta entonces en un compuesto que se llama la uridina difosfato, la UDP. Este es uno de nuestros premios Nobel de ciencias, que es Leloir. Leloir ganó el Nobel porque descubrió este mecanismo. Él era médico de la UBA y él fue el que descubrió este mecanismo de transferencia de la glucosa a la UDP para ser transportado hacia el sistema. Siempre le rendimos un homenaje porque se lo merece, uno de nuestros grandes pensadores. Bueno,
Una vez tenemos este transportador, fíjense que el UDP lleva la glucosa hasta el sitio donde se está fabricando una cadena. Fíjense que esta cadena ya empezó a fabricarse, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que la glucógeno sintasa rompe la unión con el UDP, rompe esta unión con el UDP, la UDP glucosa, y forma, fíjense, arma un enlace entre esta glucosa y esta, ¿sí? Esta glucosa que está en rojo es la nueva glucosa que llega, se forma un enlace alfa 1, 4. Y obtengo entonces una cadena alargada en un residuo. Pero ¿qué pasa? Que para que el UDP pueda transferir esa glucosa y la glucógeno sintasa a hacer el enlace, necesito que haya por lo menos 4 glucosas ya unidas en la cadena. Porque si no, la glucógeno sintasa no tiene a dónde anclarse para poder realizar el enlace. Entonces, ¿cómo obtengo yo esas primeras 4, esa cadenita de las primeras 4 glucosas? Hay una proteína que se va a encontrar en el centro de la molécula. ¿Recuerdan cuando vimos la estructura de la molécula que veíamos acá? Que en el centro hay una proteína que se llama la glucogenina. Entonces, esa glucogenina es capaz de asociarse, tiene residuos tirosina que son capaces de asociarse a la glucosa, ¿sí? Cuando la glucosa se glicosila, ¿sí? Se une a la glucogenina, va a empezar a formarme una cadena hasta 4 glucosas, ¿sí? Pero van a estar unidas a la tirosina. Ahí no interviene todavía la glucógeno sintasa, ¿sí? Es otra enzima la que hace ese trabajo que me forma la primera cadenita de 4 glucosas para que ahí sí la glucógeno sintasa venga e inicie el alargamiento de la cadena. Entonces, una vez la glucogenina ya tiene algunas glucosas ahí formadas, entonces vamos a comenzar a armar el glucógeno. Pónganme atención. Estos que son lineales van a estar unidas por qué tipo de enlaces. Alfa 1, 4. Alfa 1, 4, ¿cierto? O sea que las primeras 4 se hicieron por otra enzima y las otras 2 ya seguramente está actuando la glucógeno sintasa, ¿cierto? Viene otra glucosa nueva. Aquí viene una glucosa unida a un UDP, ¿cierto? Se llama UDP glicosilado, o sea que está unido a la glucosa. Entonces viene esta cadenita nueva y se va a insertar, ¿cierto? En la cadena anterior. ¿Quién hizo eso? La glucógeno sintasa, porque como ya hay una cadena empezada, ella ya está trabajando, ¿cierto? Bien. Entonces, la glucógeno sintasa hace el enlace y libera el UDP. El UDP se va a conseguir otra glucosa para traer. Y así puedo seguir armando cadenas lineales. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que yo tengo que ramificar esa cadena. Pues yo no puedo tener cadenas lineales eternamente. Yo necesito que el glucógeno sea una estructura ramificada para poderla degradar rápidamente. Entonces, va a entrar una enzima que tiene un nombre horrible, pero que la llamamos transferasa o enzima ramificante, ¿sí? Más fácil ramificante porque nos acordamos que hace la ramificación. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Fíjense que transfiere, ¿sí? Segmentos, fragmentos de, a ver si
Me parece que me salté un paso, no. Agarra fragmentos de la cadena ya armada y los transfiere y convierte un enlace que antes era alfa 1,4, lo convierte en un enlace alfa 1,6 para armar la ramificación. Es decir, esta 6 es esta misma, ¿sí? O sea, lo que está haciendo es tomar esta cadena y este enlace que antes era alfa 1,4 lo va a reconvertir en un enlace alfa 1,6, ¿sí? Lo que hace es cortar un pedacito de la cadena y pegarlo para que quede la ramificación, ¿sí? Entonces aquí ya la glucógeno sintasa sigue haciendo cadena lineal sobre la ramificación, alargando la ramificación y también alargando la cadena original, ¿sí? Entonces yo hago la ramificación y piensen que cuando hice la ramificación todo esto desapareció porque pasó para acá, ¿sí? Entonces yo tengo que seguir alargando esta cadena y esta también, ¿sí? Entonces la glucógeno sintasa vuelve a actuar y sigue alargando las cadenas y cuando la cadena ya está demasiado larga se va a formar otra ramificación. Entonces viene la ramificante, corta en un pedacito un enlace alfa 1,4 y lo convierte en un enlace alfa 1,6. Y así se va ramificando poco a poco la cadena. Entonces, fíjate, acá ya se alargó mucho la ramificación, entonces viene la ramificante, corta acá y transfiere esto a otro lugar donde se va a formar otra ramificación. Lo transfiere acá, ¿sí? Y forma otra ramificación. Y así sigue alargándose la cadena y así sucesivamente hasta que tenemos lo que conocemos, ¿no? El glucógeno altamente ramificado. Fíjense que no es una sola glucogenina la que inicia este proceso, acá, sino varias, ¿sí? Nosotros iniciamos con varias glucogeninas y a partir de cada glucogenina se va armando un fragmento de la molécula, ¿sí? Por eso tienen esa forma redondeada. Son como globulitos. Bueno, vamos a ver cómo se controla. De nuevo, la enzima regulatoria es la glucógeno sintasa, en la otra era glucógeno fosforilasa, en este caso es la sintasa. La regulación se realiza por activación por insulina y glucagón de manera cruzada con la glucógeno fosforilasa. Es decir, si yo activo una, tengo que inactivar la otra para que no se me forme lo que se llaman los ciclos fútiles. ¿Qué es eso? Si yo formo glucógeno, ¿cierto? Con la glucógeno fosforilasa, no, si yo formo glucógeno con la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa está activa, ese glucógeno que acabo de formar se me va a desarmar porque la glucógeno fosforilasa lo va a degradar. Entonces entro en un ciclo en donde nunca voy a poder formar una cadena de glucógeno porque siempre va a estar la otra enzima destruyéndomelo. Entonces yo necesito activar una enzima y bloquear la otra para que eso no ocurra y yo pueda formar reservas. Entonces, se activa por fosforilación y disfosforilación sobre la enzima glucógeno sintasa, utilizando 3 ATPs para fosforilar. Y luego eso se convierte en fosfato inorgánico, o sea que es un proceso que gasta energía también como el anterior. ¿La insulina qué hace? ¿Fosforila o desfosforila?
La insulina, dijiste, profe. Sí, Fosforila. bien. La insulina, Desfosforila. desfosforila. Ujú. Fíjense que acá está la insulina. Es que no se fijen en esta insulina, por ahí confunde. Fíjense en esta insulina, que es la que está estimulando, ¿sí? A ver, se los corrijo porque en medio que quedó confuso ese gráfico. Mm, En presencia de insulina ocurre desfosforilación, ¿cierto? Dice que aquí la insulina está estimulando, está activando, está en verde. Aquí está bloqueando, ¿sí? Pero la insulina no actúa directamente sobre la glucógeno sintasa, sino sobre una proteína fosfatasa, ¿sí? Esa proteína fosfatasa es la que va a actuar directamente sobre la glucógeno sintasa para desfosforilarla, ¿sí? Pasa de forma inactiva a activa. Cuando se desfosforila, se activa. ¿Para qué se activa? ¿Qué ocurre cuando se activa? La enzima activa, ¿qué hace? ¿Produce glucógeno o degrada glucógeno? Si es la glucógeno sintasa, ¿qué hace? Produce. Sintetiza glucógeno. ¿Listo? Cuando llega el glucagón, es decir, cuando se acaba la glucosa disponible en sangre, ¿sí? O no se acaba, pero bueno, disminuye la cantidad, llega el glucagón, ¿cierto? Entonces, en presencia de glucagón, ocurren fosforilación, ¿sí? Recuerden siempre, el glucagón fosforila, la insulina desfosforila, ¿sí? Esa fosforilación tampoco ocurre de manera directa, sino a través de una quinasa, la glucógeno sintasa quinasa, no nos importa mucho, y lo importante es que se fosforila la enzima, ¿cierto? Queda la enzima inactiva. Entonces, la enzima inactiva, ¿qué pasa? No puede sintetizar glucógeno y entonces ahí se empieza a realizar ¿qué proceso? Cuando ya no se sintetiza más glucógeno, ¿qué enzima se activa? La que hace el proceso contrario, la fosforilasa, ¿sí? O sea, yo en este momento acabé de comer, estoy formando reserva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina activó la glucógeno sintasa, ¿cierto? Después de 4 horas, hacia las 12 del día, por ahí, esa glucosa se me acabó, ya no puedo sintetizar más glucógeno. Entonces empieza a aparecer el glucagón, ¿cierto? Me inactiva la enzima y entonces ya no puedo sintetizar más glucógeno. Pero acuérdense que el glucagón activa la enzima contraria, que es la glucógeno fosforilasa. Entonces comienzo a degradar esa reserva que había hecho antes, ¿sí? Entonces, esto es un proceso de regulación cruzada, ¿sí? Cuando entre las
enzimas, glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa, cuando una se activa, la otra se inactiva. Y el glucagón y la insulina son las que hacen esa regulación. Además hay otros, como el glucagón y fíjense acá, la insulina inhibe esta, mientras que aquí esta la inhibe el glucagón y la adrenalina. Recuerden que en el hígado funciona la adrenalina. Bien. O sea que esto es un ejemplo de una regulación cruzada, ¿sí? Bueno, acá lo vamos a ver. Quiero que me pongan mucha atención. Esto igual yo se los mandé en PDF para que lo puedan hacer paso a paso ustedes en su casita. Entonces, miren, yo tengo que estoy en periodo preprandial, o sea, en ayuno corto, ¿cierto? Ustedes ayúdenme, quiero que me respondan. Tengo baja la glucemia, ¿sí? Eso hace que tenga alto el glucagón. Esta MP se pueden olvidar de él, no nos importa, es un segundo mensajero que no nos importa. Se estimula un grupo de proteínas que se llaman quinasas, ¿sí? Estimuladas por el glucagón. ¿Qué hacen las quinasas? ¿Recuerdan? Todas las quinasas. Bloquean, Dime. bloquean, Ay, no te entiendo. bloquean. No, no, no. No. Pueden bloquear, pueden inactivar o activar, depende de qué proceso. Si inactivan uno, activan el contrario. Si activan uno, inactivan el contrario. Pero ¿qué hace la quinasa? ¿Qué hace la glucosa, glucoquinasa, por ejemplo? ¿Qué hacía la glucoquinasa o la exoquinasa? En el hígado la glucoquinasa pasa la glucosa al glucosa 6-fosfato. O sea que le agrega un grupo fosfato. Las quinasas fosforilan. Anótense esto grande en algún lugar. Todas las quinasas fosforilan, ¿sí? Las quinasas fosforilan. Por eso es que el glucagón activa las quinasas, porque el glucagón lo que hace es fosforilar, ¿sí? Fosforila no directamente, sino a través de las quinasas, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí. Bien, entonces, baja la glucemia, aumenta el glucagón, todavía no le pongan atención a la adrenalina porque solo en el hígado, pero no cuando baja la glucemia. Acuérdense que la adrenalina no depende de la glucemia, sino del estado de alerta, ¿sí? Entonces, baja la glucemia, aumenta el glucagón. El glucagón activa las proteinquinasas, ¿sí? Esas proteinquinasas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se fosforilan. Fosforilan. Van a fosforilar otras enzimas. Unas van a quedar activas y otras inactivas, ¿sí? Entonces, primero van a fosforilar a la glucógenosintasa. La glucógenosintasa estaba en su forma activa y al fosforilarla va a quedar en su forma inactiva. ¿Tiene sentido que si yo tengo baja la glucemia, inactive la glucógenosintasa? Si yo tengo glucemia baja, tengo poco glucosa en sangre, ¿tiene sentido que yo bloquee la glucógenosintasa? Sí, ¿Por qué?
para que se mantenga dentro de la célula. Claro, yo no puedo hacer reservas si no tengo, ¿no? No puedo ahorrar si no tengo con qué. Entonces, yo no puedo hacer reserva de glucógeno si no tengo glucosa ya en la sangre, ¿sí? Entonces, cuando baja la glucemia, yo necesito dejar de hacer reserva. Entonces, viene el glucagón, activa la proteinquinasa. La proteinquinasa fosforila la glucógeno sintasa y la deja inactiva, ¿sí? Pero al mismo tiempo necesitamos comenzar a liberar glucosa a la sangre porque la glucemia está cayendo y yo no puedo tener un pico de hipoglucemia. Entonces, ¿qué hace la proteinquinasa? Bueno, ahí se detiene la glucogenogénesis y además me fosforila la fosforilasa quinasa que estaba inactiva y al fosforilarla pasa a estar activa. Vieron que no todas las enzimas cuando se fosforilan se bloquean. Unas se bloquean y las contrarias se activan, ¿sí? La fosforilasa quinasa dijimos que era un intermediario. Ese intermediario es el que me va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, ¿sí? O sea, ella solamente va a recibir los grupos fosfato y se los va a pasar a la glucógeno fosforilasa, que estaba inactiva y al fosforilarse va a quedar activa, ¿sí? ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? ¿Qué proceso controla? ¿Cuál, profe? ¿Qué proceso regula o controla la glucógeno fosforilasa? ¿Tiene sentido que en periodo preprandial yo quiera activar esta enzima? ¿Por qué? ¿Preprandial o postprandial? Preprandial en ayuno. Estamos en ayuno. Sí, hay que activarla. Claro, hay que activarla. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que activar? Porque necesitamos las reservas de glucógeno. Necesitamos las reservas, usar las reservas. Si estoy en ayuno, necesito usar la reserva. Entonces, tiene sentido que el glucagón inactive la sintasa para no hacer más reserva y active la fosforilasa para poner en marcha las reservas, ¿sí? Para movilizarlas y empezar a utilizarlas. Entonces se estimula el proceso de glucogenólisis, ¿sí? La glucogenólisis va a aumentarme la glucemia, ¿sí? Va a normalizarla, en realidad no aumenta, no es que se genere un pico de glucemia, pero me va a ayudar a mantenerla en un nivel normal para que no tener una hipoglucemia. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que hace el glucagón? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo como? Yo ya tengo hambre, ya pasaron 4 horas, ya llegó la hora del almuerzo, voy y como, ¿cierto? Entro en periodo postprandial, ¿sí? Aumenta la glucemia, por lo tanto aumenta la insulina, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está ahí? Sí. ¿Tiene sentido que yo siga liberando glucosa a la sangre por glucogenólisis? Si yo ya tengo glucosa en sangre. No. No. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bloquear esta enzima, ¿sí? Para que no se siga sintetizando glucógeno. Entonces, la insulina me produce la familia de PP, que son las proteínas fosfatasas.
¿esas enzimas fosforilan o desfosforilan? Fosforilan. Las quinasas fosforilan y las fosfatasas desfosforilan. Ujú. Acuérdense, el glucagón activa quinasas que fosforilan. La insulina activa fosfatasas que desfosforilan. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es desfosforilar todo lo que había fosforilado. ¿Para qué? Para invertir el proceso. Entonces, la fosfatasa va a desfosforilar la glucógeno fosforilasa y me la va a pasar a la forma inactiva. Entonces, yo voy a inhibir la glucogenólisis. Ya no va a ocurrir más glucogenólisis, ¿sí? Porque la glucogenólisis me sube más la glucemia. Bien. El otro efecto que tiene es desfosforilar la fosforilasa quinasa y me la convierte en una enzima inactiva. Si esta enzima está inactiva, esta no puede seguirse activando, ¿sí? Entonces es como un seguro para que no se vuelva a activar la fosforilasa, ¿sí? Y además, si ya no puedo liberar glucosa de la sangre, ¿qué tengo que hacer? Si tengo mucha glucosa en sangre, ¿qué tengo que hacer? Puedo seguir, Almacenarla. dime, Empezar a almacenarla. a empezar a almacenarlo. Entonces tengo que activar este proceso de glucogenogénesis que estaba inactivo, lo tengo que activar. Entonces voy a desfosforilar la glucogenosintasa y va a quedar en su forma activa, ¿sí? Fíjense que si yo fosforilo, unas enzimas quedan inactivas y otras activas. Pero si desfosforilo también, va a ser lo contrario. Las que estaban activas van a pasar a inactivas y viceversa. Entonces, desfosforilo la glucogenosintasa para que quede en su forma activa y comience el proceso de glucogenogénesis. ¿Listo? Entonces, insulina y glucagón son los que controlan este proceso. La adrenalina ayuda en el hígado, pero no por baja glucemia, sino por periodos de alerta, ¿sí? Por momentos de alerta. Bueno, miren este proceso con calma, vuélvanlo a mirar, vuélvanlo a hacer, repásenlo, escriban para que se les vaya quedando. Pero se entiende, ¿no? O sea, que el glucagón lo que va a hacer es inactivar la producción y estimular la degradación de glucógeno. Y la insulina va a hacer lo contrario. Va a estimular la producción y va a inhibir la degradación. Bueno, la regulación entonces de los dos procesos se da de manera coordinada, es sincrónica, la misma hormona inactiva uno y activa el otro para que no se formen ciclos fútiles, ¿sí? El equilibrio entre la glucogenosintasa y la fosforilasa es la que va a regular entonces el metabolismo del glucógeno. Bueno, esto ya lo vimos, frente a un aumento de insulina, es inactivada la fosforilasa y activada la sintasa. Bueno, esto ya todo lo dijimos. Bueno, esta es gráficamente como se vería, ¿no? Si es la fosforilasa está activa, la sintasa está inactiva, ¿sí? Cuando la fosforilasa se inactiva, al mismo tiempo la sintasa se va activando, ¿sí?
Nunca voy a tener ambas enzimas activas al mismo tiempo funcionando, ¿sí? O sea, este periodito de tiempo, pero son minutos. Fíjense que se activa en cuestión de 4 minutos, se inactiva una y se activa la otra, ¿sí? Consumimos la adición de glucosa y esto ya no son horas como medimos los procesos, sino en cuestión de minutos, ¿sí? Porque yo no me puedo dar el lujo de estar desperdiciando energía en convertir la glucosa y luego reconvertir el glucógeno todo al mismo tiempo. Bueno, chicos, yo sé que esto es mucha información, pero el sábado vamos a ir mirando todos los procesos, vamos a hacer el tallercito de integración, vamos a ver cómo todos estos procesos se unen en conformar lo que se llama el metabolismo de hidratos de carbono, porque todo lo vimos separado, pero todo esto va unido, o sea, es parte de una misma cosa. Así que bueno, traten de no faltar el sábado, porfa. Acuérdense que vamos a hacer un trabajo que tiene un valor porcentual sobre el primer parcial, así que traten de estar. ¿Mm? No sé Profe, si ¿el tienen. trabajo era grupal o individual? El trabajo va a ser grupal, va a ser en parejas. Ok. Ujú. Sí. Bueno, profe, listo. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas, dudas. No, yo por lo menos no. Bueno, supongo que el sábado que estemos presenciales será más fácil resolver dudas y demás. Si para mañana ya va a estar subida, profe, o la subís más cerca del fin de. Ya está subido. No, pero esto grabado. Ah, no, ahorita lo subo. Apenas me llegue del servidor, se las subo. Bueno, listo. Ujú. Buenísimo. Bueno, profe. Bueno, chicos, Nos vemos. Hasta luego. cuídense mucho. Un beso. Chao, profe. Chao, Adiós. cuídense. Chao, profe. Chao, nos vemos.